iglesia, que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga más. Amén. Aleluya. Ya hemos terminado la primera parte del culto, ¿verdad? Ahora vamos para la segunda, que siempre decimos que no es la menos importante, que es la cual el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de los labios esta tarde de nuestro amado pastor Leonardo Benítez Díaz. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestro saludo y nuestro respeto a todos aquellos que nos están viendo por las redes, ¿verdad? A nuestros amigos y hermanos. Bendito sea Dios. Y también a mi familia que va para allá, para Detroit, está ahora mismo en Filadelfia. Salieron anoche desde aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y que los lleve con bien a todo lugar que vayan a llegar. Bendito sea Dios. Ahora, aleluya, nosotros somos la iglesia Apocalipsis, nosotros somos la iglesia pentecostal. Apocalipsis 4.1 sube acá, la cual preside nuestro amado pastor Leonardo Benítez Díaz. Estamos ubicados en la comunidad de los Peñas, calle Dorado 1192, San Juan, Puerto Rico 00924. Bendito sea el nombre de Jesús. Para contactarnos, hermano, para peticiones u oración, a favor de contactarnos a la información que está ahí en el cintillo, ¿verdad? Ahí está el teléfono del pastor, está el nombre, está nuestra dirección, está el email y está todo lo que necesitan para que, aleluya, se puedan comunicar con nosotros, ya sea por teléfono o ya sea escrito. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y estamos muy agradecidos de parte de nuestro Dios. Y aleluya, también saben que cuando tan pronto terminemos el culto, estaremos orando gustosamente por ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos agradecidos de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Porque, aleluya, nos libró de esa situación en que estábamos, pero gracias a Él y a nuestras oraciones, aleluya, estamos en pie, como guerreros, hermanos. Ahora con nosotros nuestro amado pastor. Gloria a Dios les bendiga, amado. Dios les bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre y el pueblo. Cada vez que llegamos a la casa del Señor estamos en victoria. Decidimos hoy, a pesar de que el tiempo está un poco en contra de nuestro favor, hemos venido, amén, a dar frente y estar en la casa del Señor a buscar nuestra bendición. Dios tiene una bendición preparada y en esta tarde pues nosotros venimos a buscarla mirándola a Él y no mirando las condiciones del tiempo. Por eso estamos aquí. Siempre hay un grupo fiel que está delante de la presencia del Señor y tratamos, ¿verdad?, de que si Dios nos dio la oportunidad de venir, pues vinimos y estamos aquí haciendo su voluntad. Nuevamente nuestro respeto a toda distinguida audiencia, aquellos que nos ven a través de las redes, a los que se han conectado, a los que seguirán conectándose según pasa el tiempo, según pasan los días, los meses, nuestro respeto. Aquí está en el cintillo, lo van a ver en cámara, van a estar ahí está mi dirección, o mejor dicho, la dirección del templo, está el email, está mi número de teléfono, gloria a Dios, también está el área de los comentarios. Si usted necesita, ¿verdad?, que oremos por usted al final del culto, estaremos orando por su petición, gloria a Dios, estaremos ahí clamando por la situación, padecimiento, enfermedad. Si quiere, pues decir su nombre, lo puede decir. Si es en privado también lo entendemos. Pero queremos orar por ustedes. Gloria a Dios, para que Dios siga obrando grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero aprovechar el tiempo en esta tarde, ya que el tiempo avanza y ya que el tiempo es corto, en el sentido que Cristo está a punto
de aparecer de un momento a otro a venir a buscar a su iglesia. Pero hay algo bien importante que tenemos que llevar un mensaje de advertencia, de arrepentimiento, de convicción, de reprensión, de redarguir, de amonestar. El pecado, hermano, no se puede esconder. El pecado, dice la palabra, que tiene que salir a la luz. Por más que se oculte, el pecado siempre saldrá a la luz. Y hay una advertencia en la palabra de Dios relacionado con esta verdad divina de ese Dios todopoderoso. Yo quiero hablarles de una historia hoy, pero primero vamos al tema que está en Hebreos 12:2, que fue el mismo tema, amén, o el mismo versículo y capítulo que remontamos la semana pasada. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hermano, cuando el ala consigan, por favor, vamos a estar de pie. En reverencia a todo el que pueda para llevar, ¿verdad?, este pensamiento a ese Dios todopoderoso, su palabra. Amén. Y dice en Hebreos 12, versículo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice, amado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, te damos gracias porque nos ha dado la oportunidad de poder llegar a tu casa, primeramente a recibir tu palabra en nuestras vidas y poder expresar el sentir de tu palabra a aquellos que nos ven a través de las redes, aquellos que escuchan a través de las redes, aquellos que se encuentran en tu templo, incluyéndome a mí. Hemos venido, Dios del cielo, a escuchar tu palabra, tu voz. Bendícenos grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Danos la sabiduría, el conocimiento, Señor, el entendimiento, el don de ciencia. Revela tu palabra a nuestro espíritu a través de tu espíritu. Llénanos de tu gracia. Pon un tizón encendido en nuestros labios. Danos el don de inteligencia, el don de ciencia. El don de poder desarrollar esta palabra conforme está escrita, conforme no es dada de parte tuya. En esta hora me inclino una vez más a ti. Me entrego, Señor, alma, cuerpo y espíritu, para que tú tengas que hacer lo que tengas que hacer. Pero hay que hacerlo, Dios del cielo, Padre. Me entrego, Señor, alma, cuerpo y espíritu. Señor, en este momento, no permita que yo use este altar que no sea nada que tenga que ver, que pueda interrumpir, apartar o alejar lo que es tu palabra divina. Bendito sea tu nombre, Dios del cielo, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amado. Oiga bien, escuche bien. El tema de este mensaje es hacia dónde están puestos tus ojos. La semana pasada en el mensaje anterior había puesto hacia dónde está tu mirada. Hoy, hacia dónde están puestos tus ojos. Yo había dicho que puesto los ojos en Jesús significa mantener una atención constante y enfocada en Cristo o en Jesucristo, considerándolo como el centro de la vida y la guía principal. Implica apartar la mirada de las distracciones del mundo y dirigirla hacia Jesús, buscando comprender su voluntad y seguir su ejemplo. Jesús debe ser la figura central y la fuente de inspiración y guía en toda
las decisiones y acciones y comportamientos nuestras. Es necesario alejarse de las cosas que desvían la atención de Jesús, como las preocupaciones mundanas o las tentaciones que vienen a nuestra vida. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 22 y versículo 23, dijo: lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero también él dijo, Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, él pregunta y dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Sabe? Aquí vemos claramente que la lámpara de nosotros, de los seres humanos, no solamente de la iglesia, sino de todos los seres humanos, la lámpara es el cuerpo, el ojo, perdón. Y miramos claramente, amado, miramos cómo Dios habla, nos instruye y nos dice claramente que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo, alma, espíritu estará lleno de luz. Pero también advierte lo contrario. Porque la palabra de Dios, hermano, es una palabra de advertencia. Es la palabra de gracia. Vivimos bajo la gracia, pero en la gracia también hay mandamientos establecidos y leyes que nosotros como seres humanos en Cristo tenemos que cumplir. No podemos desobedecerla, porque estamos desobedeciendo a Dios. Oiga bien, hay que tener cuenta a la hora de mirar hacia dónde se fijan nuestros ojos. Puede ser una mirada desastrosa, peligrosa, perversa. Se puede convertir en una mirada llena de maldad y oscuridad, vencidos por Satanás. La palabra está llena de historias reales, que no son mentiras. Son una verdad porque están escritas y están aquí. Y Dios nos las da a nosotros como advertencia. Para que nosotros no caigamos en la misma nefasta situación de aquellos que se cayeron de la presencia de Dios, cometiendo pecado, empezando por los ojos. Le voy a hablar de un gran hombre de Dios. Un hombre que Dios lo había llamado. Un hombre que aún siendo un juvenil o joven, se presentó a un gigante. Un hombre que Dios lo había separado, escogido, llamado, porque tenía una gran comisión con ese hombre. Cuando el profeta fue a ungir a aquellos hijos, Dios le dijo, pocas palabras, yo no me dejo llevar ni por la hermosura, por el parentesco, ni por lo que son, ni la altura, ni nada. Entonces el profeta entendió que el que estaba buscando no estaba ahí. Estaba afuera, trabajando en el campo. Un muchacho joven. Dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Y Dios lo llamó con un propósito. Porque cuando Dios escoge al que escoge, lo escoge con un llamado y lo escoge con un propósito. Y tenemos que entender cuál es el verdadero llamado y cuál es el propósito divino de Dios en nuestras vidas para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Es algo aterrador, algo macabro cuando uno se sale y se aparta de la voluntad de Dios. Cuando Dios nos llama a nosotros al campo de batalla, Dios nos llama porque hay que enfrentarnos a hacerle frente al enemigo.
Y Dios te llama y te escoge como un personaje que tú, a través de tu personalidad, de lo que Dios te ha escogido, llamado, separado, Dios te llama como si fuese un protector, un defensor de los más débiles. Aquí, hermano, el que sabe, sabe que estoy hablando de David. La palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios lo llamó a ser un guerrero, un rey con autoridad, con poder, con presencia divina de parte de Dios que nadie podía hacerle frente, ni aun sus enemigos. Y algo hay en nosotros que todo lo que hacemos al principio empezamos bien, lo hacemos bien, pero lamentablemente cuando nos ponemos ociosos, cuando nosotros quitamos el interés donde Dios nos quiere, que es en el campo de batalla, ahí frente ahí al enemigo, dirigiendo un ejército, y hacemos todo lo contrario y nos quedamos como si no pasara nada mientras los otros están en el campo de batalla, nos ponemos ociosos, nos ponemos inquietos. Entra lo que se llama una desesperación, porque cuando uno hace las cosas al revés, uno lo que le entra es un cargo de conciencia, que sabemos que no estamos haciendo las cosas correctas como Dios demanda. Pero ahí entonces se aprovecha quien, Satanás. Satanás viene haciendo su trabajo lentamente, tranquilamente, piadosamente, sin ningún tipo de presión, porque él sabe hacer bien el mal. Esta historia de este gran hombre de Dios, porque era un gran hombre de Dios y terminó siendo un gran hombre de Dios. Pero a veces tenemos un problema, que a veces nos creemos grandes. Nos creemos, hermano, que nadie nos tumba. Nos creemos que yo tengo todo ya solucionado, que yo sé lo que yo hago, que yo tengo el poder y la autoridad para hacer lo que me da la gana, que todos tienen que rendirse ante mis pies. Que, hermano, tratamos de que lo que hacemos, lo que estamos haciendo en nuestro intelecto personal, entre nuestro razonamiento, pensamos que las cosas que estamos haciendo van a ser agradables ante los ojos de Dios, porque tenemos el poder y se nos dio el poder. Ese es el error más grande que muchos han cometido, que hoy en día cayeron en la trampa de Satanás. De cristianos terminaron siendo unos grandes religiosos, de vivir conforme al corazón de Cristo, empezaron a caminar sobre su razonamiento, ejecutaron su razonamiento, y hoy en día, hermanos, se han caído de la presencia de Dios, están derrotados. Mire la historia de este hombre. Segunda de Samuel, vamos a leer desde el 1:11, desde el 1 al 17. Bendito sea Jesús. Vamos a ver aquí una gran trampa. Solo, hermano, por una mirada. Y porque estaba en el lugar donde no tenía que estar, ni a la hora, ni en el momento. A David no le tocaba estar en el lugar donde él se quedó. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 11, versículo del 1 al 17. Lo voy a leer para seguir el curso. Aconteció al año siguiente que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab,
Oye, le envió, hermano, no fue con él. Y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y situaron Rabá. Pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Ahí está el primer fallo, el primer error, la primera desobediencia al Señor Todopoderoso. Porque ese no fue el llamado que Dios le hizo a David. Se supone que aquí no solamente tenía que estar Joab con su siervo y todo Israel, sino que allí tenía que estar el rey de Israel. Y el rey de Israel en ese tiempo no era Joab, era David. Y a eso Dios lo llamó a él. Lo llamó a ser un guerrero, un defensor. Amén. Del pueblo de Israel. Y a proteger las leyes y los mandamientos establecidos por Dios que Saúl había dejado caer, que había descuidado, que no le importó tres divinos, las leyes del Dios Todopoderoso. Para eso lo había llamado, para volver a retomar el arca, para volver a levantar el templo, para que el pueblo volviera a acercarse a la voluntad de Dios y derrotar a todos los enemigos que estuviesen en contra del mandamiento establecido por Dios. A eso Dios llamó a David. Para eso lo escogió. Para eso lo separó. Para eso lo ungió. Alabado sea Dios. Satanás es un experto haciendo trampa. Se vuelve sutil, amistoso, amoroso, cooperador. Usa su astucia. Pero lamentablemente muchos han caído en esa trampa y no han sabido, no han conocido el error más grande que han cometido hasta el día de hoy ante la presencia de Dios. Por eso, hermano, uno tiene que seguir llevando la verdad. Uno tiene que seguir proclamando esta vara que corrige al hombre. A veces, amado, pretendemos presentar, de hacer, de que la gente vea quién somos, pero en realidad es todo lo contrario. Mi alma te alaba. Oiga bien, vamos a la historia. Segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Oiga, aquí empezó el problema, el segundo problema. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era una mujer hermosa. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Dice, amén, que sucedió un día del tiempo que se quedó ahí, donde no tenía que estar, sino en el campo de batalla. Dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Amén. Pocas palabras, caminando para aquí para allá, está caminando para aquí para allá, alabado sea Dios, oiga, dando traspaso de un lado a otro, amén. Ahí está y vemos un hombre totalmente intranquilo, ocioso, alabado sea Dios. Y dice que en esa ociedad, dice claramente, que dice aquí, oiga, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y se encontró, amén. Dice, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era hermosa, alabado sea Dios. Y dice en el versículo 3, y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de quién, de Uría el Eteo, alabado sea Dios. David sabía bien claro de quién estaban hablando aquí.
David no conocía a la mujer de Urías, pero sí conocía al marido de Betsabé. Alabado sea Dios. Y mire cómo se va encuajando aquí lo que se llama una trampa. ¿Por qué caemos en la trampa, hermano? Alabado sea Dios. A veces nos sentimos, hermano, porque somos lo que somos y estamos donde estamos. Alabado sea Dios. Y decimos claramente que somos cristianos y creyentes. Amén. Nos entendemos que somos poderosos. Y eso es totalmente antibíblico. Nosotros somos débiles. Alabado sea Dios. Caemos en nuestra debilidad humana. Y el único que puede levantarnos del lugar donde nos caímos, hermano, es el Cristo de la gloria. Es el único que nos puede levantar del área donde nos hemos caído, alabado sea Dios. Y si nosotros lamentablemente nos apartamos de aquel que nos puede levantar del lugar que nos caímos, lamentablemente hemos venido a ser presa fácil de las trampas de Satanás. Alabado sea Dios. Pero como yo soy fulano, como yo soy fulana, uno dice, a mí nadie me tumba, pues yo tengo al diablo postrado bajo mis pies, pisado. ¿Cuánta gente no dicen eso? Y usted lo ve después cocotado en el mundo por la arrogancia y la altivez de espíritu. Alabado sea Dios. Bendito sea tu nombre. Oiga bien, vamos al 4. Después que David supo que aquella mujer Betsabé era la mujer de Urías, mire lo que dice. Esto es un desenfreno, hermano. Dice, y vio David mensajero. Y envió David mensajero. Y dice, y la tomó. Y vino a él. Y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí vemos un hombre totalmente usando el uso de poder. Y encima de eso, un gran traicionero. Porque él sabía que lo que estaba haciendo con esa mujer tenía propiedad. Y lo más grande, amén, que cometió David fue que lo que hizo, lo hizo con conciencia. Alabado sea Dios. No le importó ese hombre que era fiel, pero un gran siervo, un fiel soldado, amén, a su rey. Y abusó de la confianza. Amén. Mire qué cosa más grande, hermano, cuando uno empieza a caerse de lo que tiene que ver la gracia divina de Dios, porque ya ha caído en una trampa. Si usted mira, hermano, David tenía mujeres a vid y por granel, eran esposas y concubinas. Alabado sea Dios. O sea que lo que él hizo, eso estuvo de más. Eso fue totalmente desagradable ante la presencia de Dios y después lo hizo oculto. Porque el pecado, amén, como es de la tiniebla, es un ocultismo. Se hacen las obras de las tinieblas en lo oculto. En lo oculto de la perversidad, de la maldad que genera el hombre cuando ejecuta ese pecado. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. David en su lujuria no solamente miró, sino que codició. No solamente codició, que también mandó a buscar a la mujer. No solamente la mandó a buscar, sino, oiga esto, hermano, que también se llegó a la mujer y no solamente hizo todas estas cosas, sino que cometió un pecado desagradable ante la presencia de Dios, que fue el adulterio y un gran asesino. Mi alma te alaba. Mire, esto se llama una traición. Cuando uno como persona confía en una persona y le hace una cosa como esto que le hizo David, esto, hermano, se llama traición. David usó el poder, la autoridad, quien era, para traicionar
a Urías. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Pero eso no para ahí. En la Biblia la lujuria se refiere a un deseo intenso y desordenado, a menudo sexual, que busca satisfacerse fuera del diseño de Dios, considerándose pecado y una obra de la carne, empujada por la tentación, lo cual detrás de esto está totalmente Satanás en operación. Cuando uno dice, voy a coger un descansito. Cuando uno dice, yo no voy para el culto, pero voy mañana. O yo voy cuando yo pueda, cuando yo quiera. Cuando yo me sienta. Cuando yo tenga el deseo, el anhelo. Cuando una persona piensa así, ya ha caído en la trampa de Satanás. Porque si uno se aparta de la palabra de Dios, usted se está apartando de la verdad de Dios. Porque lo que nos pone a nosotros en tiempo, cuando nos ponemos fuera de tiempo, y el que nos jala, el que nos trae, el que nos redarguye, el que nos reprende, amén, es la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Por eso, hermano, usted ve cuánta gente lamentablemente ha caído en la trampa. Hoy van supuestamente a la iglesia o al templo cuando dicen ellos que les sobra el tiempo. Dios no te llamó a ti a estar en cuatro paredes acomodado como David, sentado, acostado, que era la tarde y él se levantó, amén, para mirar qué ibas a hacer. Alabado sea Dios. Porque cuando pasa esto, Satanás te tiene una trampa. ¿Y cuánta gente tiene hoy en día el querer hacer la voluntad de Dios, pero no pueden hacerla? Porque cayeron en la trampa. Hermano, en la trampa que ellos mismos provocaron, buscaron, desearon, anhelaron, tomaron, cogieron, miraron. Alabado sea Dios, mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Mire, la lujuria de David trajo su fruto. ¿Cuál fue? La tentación. Fue tentado por Satanás. No solamente, hermano, por mirar a la mujer de Urías, sino fue tentado para quedarse en el palacio, en su lecho. Amén. Fue tentado por Satanás quedándose allí sabiendo que Dios no lo había llamado a eso. Y lo que me sorprende de David era que yo he leído la historia de David. Y David era un hombre que Dios lo había llamado a la guerra. Pero lo que me sorprendía es que aún con la autorización, el permiso que tenía de parte de Dios, David consultaba a Dios. Pero aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí hubo un desliz, aquí hubo un descuido. Alabado sea Dios. Aquí hubo algo aterrador, macabro. Alabado sea Dios. Vemos un hombre totalmente caído de la presencia de aquel que lo llamó a ser un guerrero y un defensor y un pastor. Porque David hacía, ¿verdad? Y tenía, amén, ese llamado de tu poder, buscar y ayudar en la obra del Señor. Restaurar lo que se había caído, lo que se había perdido, lo que habían destruido. A eso Dios lo había llamado. A pelear con los enemigos. Alabado sea Dios. A velar por su pueblo. A acercar ese pueblo a Dios. Bendito sea Jesús. La palabra dice, el apóstol Santiago, dice en Santiago 1, 13 y 15. Oiga bien, amado. Cuando alguno es tentado,
No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces dice en el versículo 15, Santiago dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Usted sabe, hermano, que el pecado mata a la gente 2 veces. Primero lo mata espiritualmente. Ya David se había caído de la gracia de Dios. Ya David se había convertido en un corrompido, en un hombre lleno de maldad, oportunista, traicionero, engañador, asesino, adúltero. Mi alma te alaba, que no tenía necesidad de eso alguna. Por eso fue cuando el hombre de Dios fue donde él, lo llamó a cuenta, cuando le dijo sobre la oveja, la única oveja. Y él abrió la boca bien grande y dijo, ¿dónde está ese? Entonces, ¿para quién? Lo quería matar. Y el profeta le cayó la boca, ese eres tú. Porque él se creía que el pecado de él se iba a quedar impune, se iba a quedar oculto. Miren, hermano, todo lo hizo preditadamente, todo lo hizo a conciencia, todo lo que se inventó, aquí lo vamos a ver. Dice en 2 de Samuel 11:5, oiga bien, mire lo que costó esto. En 2 de Samuel 11:5 dice, y concibió la mujer. ¿Qué pasó aquí? Y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Un embarazo totalmente inaceptable ante la presencia de Dios. Un embarazo de una mujer totalmente ajena. Un embarazo cuyo nombre empezó con un hombre mirando a una mujer y deseándola en el corazón. Y una mujer ajena, igual que un hombre ajeno. Alabado sea Dios. ¿Usted sabe por qué es que tenemos que estar en la casa del Señor escuchando todo esto? Porque esto nos advierte a nosotros que no vayamos a caer en la misma trampa. Y a mí no me tumba nadie. Y yo puedo. Y yo reprendo al diablo. Mi alma te alaba. Aquí no vale las palabrerías, aquí vale el hecho, las acciones de la persona en el momento preciso, cuando llega la tentación. Bendito sea Jesús. Cuando David se enteró de lo que había pasado, activó su plan macabro y aterrador, manipulado por una conciencia sucia, corrompida y tenebrosa. Oiga, totalmente manipulado por Satanás. Usted sabe lo que es cuesta uno levantarse del lugar que uno se ha caído. Y cuando Dios mete su mano, su infinita misericordia, su perdón, su amor, su interés, Él quiere hacerlo. Que entonces salimos de lo que tenemos que ver del hoyo, del abismo donde nos hemos metido. Estamos como el perro que vuelve al vómito y la puerca lavada, volver al seno. Queremos volver atrás. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Dice en 2 de Samuel, oiga, 11:6. Entonces, oiga esto, envió
a decir a Joab, David envió a decir a Joab, qué cosa más grande, hermano. Envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Dice en el versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por todo el estado de la guerra. Ahí empezó la hipocresía. Fue un gran hipócrita. Dice en el versículo 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente, oiga, de la mesa real. Wow. Todo lo estaba haciendo, hermano, totalmente premeditado. Alabado sea Dios. Porque él sabía ya el tostón que tenía atrás, el problema serio que tenía. ¿Cómo entonces, si este hombre estaba en la guerra y llevaba tiempo en la guerra, cómo su mujer iba a salir embarazada? Ahí sí iba a saber el problema. Alabado sea Dios. Pero él no sabe que ese hombre que estaba en guerra, que ese hombre que estaba ahí peleando por él y por lo suyo, amén, oiga bien, era fiel a su rey. Mi alma te alaba. Guardó su fidelidad aunque su vida estaba en peligro. Lo traicionó. Amado, lo traicionó. Entonces fue tan hipócrita que empezó a jugar con él. Se ve un acto de hipocresía. Como quien dice, oye, llégate allá, acuéstate aquello, cuando vean, no, ese es mi hijo, está embarazada, que sea aquella, si la otra, ya la embaracé. Pero se dio con un problema bien serio que jamás pensó, porque cuando uno se ciega, la maldad no deja ver la luz divina de Dios. No te deja ver la reprensión, no te deja ver la advertencia, no te deja ver, hermano, que has caído en una trampa. Cuando uno se ciega, lamentablemente, hermano, uno está falto de entendimiento. Está cegado espiritualmente. Mire, David empieza a jugar. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 9. Dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Para dónde lo mandó David? Que se fuera para la casa. Y le mandó presentes reales a la mesa. Alabado sea Dios. Bendito sea tu nombre. Come, bebe, emborráchate, lo que tenga que sea. Acuéstate con tu mujer. Pero la fidelidad de ese siervo hacia su rey, él prefirió quedarse en las puertas, amén, de la casa del rey, pero no descendió a su casa. A lo que tenía en mente David, para que él cayera en una trampa engañosa, de la cual David sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Dice en el versículo 10, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, le hace una pregunta, ¿no has venido de camino? Le hace otra pregunta, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? A esas dos preguntas, Urías le dice en el versículo 11 de segunda de Juan 11, y Urías respondió a David, el arca, amén, e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y le hace una pregunta entonces él a David, oye, ¿y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Oiga bien, y le dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Mire qué fidelidad. Mientras David estaba buscando la manera de cómo engatusar a este bajo su astucia,
este hombre le dice, yo voy a estar aquí lo más tranquilo cuando aquella gente están allí peleando, batallando, guerreando, y yo voy a ir tranquilamente, en pocas palabras, a mi casa. Le dijo redondamente que no. Porque yo estoy peleando por ti, estoy peleando por Israel. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. ¿Qué pasó? Yo me imagino que esto lo encrispó más todavía. Entonces, dice en el versículo 12, y David dijo a Urías, quédate aquí hoy, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Ahí cambió el plan. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día, amén, y el siguiente. Yo me imagino que este hombre no durmió en toda la noche buscando cómo iba a hacer lo que iba a hacer. Alabado sea Dios. Yo me imagino que David, mientras estaba buscando cómo resolver el problema, entonces empezó a hacer una carta. Alabado sea Dios. Secretamente, ocultamente, oye, todo lo hacía en secreto. Mi alma te alaba. Oye, no solamente, hermano, lo traicionó, no solamente fue un hipócrita, no solamente lo quiso manipular por sus propias acciones nefastas, sino que ahora cambia el plan, porque el primer plan no le salió. Ahora va a tirar con todo lo que tiene, con conciencia. Ahora va a tirar con todo lo que tiene, porque ahora quiere desaparecer Urías del mapa. Alabado sea Dios. Mientras David activó su plan macabro, lo cual no solo fue adúltero, sino un gran hipócrita, manipulador, engañador, traicionero, oportunista, cual vemos que mientras David se preocupaba por su plan macabro, Urías estaba preocupado por serle fiel a su rey. Qué cosa increíble. Qué cosa increíble, hermano. Que uno llegue a una ceguera tan espiritual que sea uno traicionado por aquel que posiblemente uno lo ve con mucho respeto, con mucho afecto, que lo ve como un gran hombre, una gran mujer de Dios. Oiga, que sea traicionado, oiga, por una persona que supuestamente estaba ahí, que era parte también de proteger Urías. Alabado sea Dios. Aquí empezó el plan macabro. Segunda de Samuel 11:13. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Ay, Padre. Esto no tiene nombre, hermano. ¿Usted sabe hasta dónde? Hasta embriagarlo. Alabado sea Dios. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Alabado sea Dios. David, como no pudo ejecutar, amén, su plan macabro, el cual hasta en ese momento no se había ejecutado, entonces saca los cañones del plan de ¿qué? Del asesinato premeditado. Todo lo que había hecho David, David sabía bien claro lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Él lo sabía. David, maliciosamente encubriendo su pecado, le envía a Joab la sentencia de muerte contra aquel que era fiel a su rey. Dice en 2 de Samuel 11, 14 y 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Mire qué cosa más grande, hermano. Lo usó de carnal. Usted se pone a mirar las cosas desastrosas. Y esto era un desastre, hermano. Un hombre totalmente corrompido,
que aún lleva su sentencia de muerte y, oiga, y sin poder leerla, porque esas eran cosas selladas que no se podían abrir. Se tenían que entregar directamente a Joab y iba con el sello del rey. Tenía que estar totalmente sellado. Si ahí iba y lo encontraban abierto, Urías iba a buscar un problema. Y Urías no sabía que de la mano del rey estaba llevando la sentencia de la ejecución de su muerte por causa de aquel que fue un malvado con él. Alabado sea Dios. Hermano, todo por una mirada. Una mirada llena de lujurias, de tentaciones, de deseos de la carne, del deseo ajeno. Alabado sea Dios. Y si había uno que, vuelvo y repito, tenía mujeres, era él, David. Que no voy a decir nombres porque a veces eso lo malinterpreta la gente. No nombres, sino números. Porque dice, pues será David, pero yo lo hago también. Pues no, lo que quiero que ver es que uno no puede, hermano, dejarse llevar por las cosas que uno aparentemente piensa que son, que puedo, que creo, que lo hago, que tengo el poder, que yo soy fulano y todo el mundo tiene que ejecutarse bajo mis pies, bajo mis órdenes. Eso no es así. Dios tiene límites. Alabado sea Dios. Y Dios es el que pone los límites, no es el hombre. El hombre lo que tiene que buscar la manera y procurar la manera de buscar, de obedecer esa palabra de Dios, la cual David violó. Alabado sea Dios. Usted sabe que qué, amado. Mire lo que dice. Segunda de Samuel 11, 16, 17. Mire qué cosa más grande. No, mejor dicho, en el 15. Porque me quedé en el 14. Dice en el 15, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Y no solamente eso, y retirado de él para que sea, amén, herido y muera. Una orden totalmente directa. Lo mandó a matar. Una trampa horrible. Cuando la palabra dice bien claro que los asesinos no heredarán el reino de los cielos. Si el asesino no se arrepiente, lo que le espera es el lago de fuego y azufre. Bendito sea Jesús. Y mire lo que dice, en 2 de Samuel 11, 16, 17. Así fue como cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y dice, y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército, oiga esto, de los siervos de David. Y murió aquella pequeña oveja traicionada por su rey. Y murió también Urías Eteo, porque esa fue la orden del rey. Ponlo al frente, ponlo lo más recio de la batalla, para que sea herido y muera. Esas fueron las palabras y el orden establecido de aquel hombre que lo traicionó completamente. Amén. Y no solamente lo traicionó, sino que también acabó con su vida. Todo, hermano, por un engaño. Todo por una codicia. Todo por una altivez de espíritu, empezando por la mirada. Esa lámpara se volvió en tiniebla. Ese cuerpo se llenó todo de tiniebla. Todas las acciones de David fueron corrompidas, pervertidas, inmorales, indeseables. Alabado sea Dios. Algo que él lo hizo sin contar con Dios.
Y no era porque no lo sabía, porque él sabía también de leyes. Casi siempre los que se caen son los que saben la ley de Dios. ¿Qué le pasó a Salomón? Póngase a pensar que siempre los que se caen de la gracia de Dios son los que saben y conocen. Amén. En un momento conocieron la ley de Dios y un momento dado la violaron. No le importó, tres divinos. Sacaron a Dios y se metieron en ellos. Y cuando Dios se mete, cuando se mete en ellos, ahí es que viene el de la trampa y le hace una trampa y los tumba. Ay, hasta que si es posible, hasta que los acaba y los desaparece. Bendito sea Jesús. David estaba en el lugar que no tenía que estar, porque a él se le había llamado a proteger los asuntos relacionados del cual fue llamado por parte de Dios. Y el principal llamado era ser ¿qué? Un guerrero. Dios lo había puesto como rey. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Nuestra manera de venir a actuar delante de Dios corrompe todos los planes de Dios. Se van al piso, se van a las tinieblas, se van al abismo, se van a ser controlados por Satanás. David fue controlado por Satanás. No vio nada, no tuvo amor ni misericordia, ni afecto por ese hombre que le había fallado grandemente, lo traicionó. Todo amado por una mirada. Por eso el tema dice, ¿hacia dónde están puestos tus ojos? Eso es lo que te define. Donde están tus ojos puestos, ahí estará tu vida. Ahí entregarás tu vida. Ahí realizarás tu vida. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Estamos terminando, pero quiero traerte esto. Oiga bien, si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca lo hubiera puesto donde Dios no la quería. Mientras que Joab estaba ocupado acechando a Rahab, Satanás lo estaba haciendo con David y pronto prevaleció. Alabado sea Dios. El pecado de David no fue, amén, solamente tener los ojos puestos en Betsabé. Es poco probable que él esperaba o planeaba verla. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual, amén, aún después de que la perdió de vista. La gran hermosura de Betsabé hizo la vista, amén, más bastante tentadora. Pero la verdadera fuerza de la tentación a menudo no yace en la calidad del objeto de la tentación, sino en el estado del corazón y la mente de aquel que está siendo tentado. Alabado sea Dios. Vemos a David persiguiendo la tentación. David cometió adulterio en su corazón ¿desde qué? Desde el terrado. Ahora sabe que tiene la oportunidad de cometer adulterio en la práctica, el adulterio en la mente, en el corazón, amén, es malo. El adulterio en la práctica es aún peor. Jesús dijo en Mateo 7:28, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oiga bien, en lo relacionado de David y Betsabé, David sabía que esto estaba mal. Sin embargo, lo hizo. Es difícil explicar la forma de pensar que David aquí, ¿por qué no estaba pensando? En ningún momento pensó en desistir de eso que estaba totalmente mal, sino que lo ejecutó.
Alabado sea Dios. Ahí vemos, hermano, que no hay dominio propio ni tampoco hay espíritu de valentía. Estaba totalmente derrotado, alma, cuerpo y espíritu, y cayó en las garras de Satanás. Actuó basando en sentimientos, impulsos, en vez de razonamiento. Su espíritu, su alma y su razonamiento estaban inclinados a lo que Pablo dice en Gálatas 5:19, y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Si David hubiera pensado, hermano, que el estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, se hubiera pensado en lo que era un deseo engañoso, una mirada codiciable, una trampa segura, amén, hubiera visto que el mal que trajo a todo lo que había logrado de parte de Dios. Sus acciones provocaron primero adulterio, hipocresía, engaño, conspiración, traición, alabado sea Dios, muerte a un inocente, a un hombre fiel, un embarazo, oiga bien, no deseado, un bebé muerto. Su hija fue violada por uno de sus hijos. Un hijo asesinado por otro hijo. Un hijo que quería matar a su padre. Una guerra civil dirigida por sus hijos. Amén, por uno de sus hijos. Un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, llevándolo a él a una buena parte, amén, de Israel lejos de Dios. Por este acto que cometió David, Dios le envió a través de su siervo un mensaje contundente, fuerte y claro. Dice en 2 de Samuel 12, dice bien claro, del 9 al 12, pues, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra haciendo lo malo delante de sus ojos? Aquí el profeta le está diciendo a él las consecuencias de sus actos. A Uría Eteo, hiriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Aquí está la orden. Así ha dicho Jehová. 2 de Samuel 12:11. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yazare, amén, con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel en pleno sol. Entonces David, después que ve esto, que oye esto, dice en el versículo 13, le dice a Natán: pequé contra Jehová. Se arrepintió, pero ya estaba sentenciado el juicio de Dios por causa de lo que hizo. Amén. Todo, como digo yo, empezó por dos cosas. Número uno, estaba en el lugar que no tenía que estar. Alabado sea Dios. Se paseaba de aquí para allá en el lugar que no tenía que estar. Prefirió tomar y coger las comodidades. Alabado sea Dios, porque él era David, porque él era el rey. Mientras la ley de Dios era que él estuviera en el campo de batalla, porque Asturía le hizo un acercamiento sobre eso. Le quiso decir en pocas palabras: yo peleo por ti, por mi rey, por ti y por los que están allá. Alabado sea Dios. David no tomó eso en consideración, porque el que está ciego no puede ver la gloria de Dios, menos puede escuchar la voz de Dios. Mi alma te alaba. Pero esto lo que trae es consecuencias serias. Consecuencias, hermano, que puede ser que de aquí en adelante las cosas no marchen como uno piensa que marchen, porque la paga
de la desobediencia a Dios acarrea juicio de parte de Dios. Y más, le voy a decir, y más cuando usted hace las cosas premeditadas. Cuando usted hace las cosas, hermano, con conciencia, que usted sabe que lo que está haciendo está mal. Porque David sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y contigo con eso no paró eso, sino que siguió. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Las consecuencias, hermano, de sus acciones se manifestarían en su familia. La espada como símbolo de conflicto no dejará de afectar a su casa y se manifestaría en la rebelión de Absalón, la muerte de sus hijos y otros problemas familiares. La frase, la espada de Jehová no se apartará de tu casa, implica que la violencia y la guerra serían una parte inherente de la vida de la familia de David como resultado de sus pecados y las decisiones que tomó. Yo me pregunto, ¿qué decisión tú has tomado en el día de hoy? ¿Qué tú haces? ¿A quién tú estás escuchando? ¿En dónde están puestos tus ojos ahora mismo? Alabado sea Dios. ¿A quién tú le sirves? ¿Por qué y en qué tú te procuras estar ante los ojos de Dios, estar de pie? A veces creemos que Dios es sordo, que Dios es ciego, que Dios aparece o padece de algún tipo de enfermedad, cuando la palabra dice que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Cuando la palabra dice que ante la presencia de Dios todos estamos desnudos. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Dios lo ve todo. Dios lo observa todo, Dios lo oye todo. Dios mira nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro sentir. Nada se le escapa. Adán pecó, Eva pecó, se encontraron totalmente avergonzados, llenos de vergüenza, y se fueron y se escondieron cuando oyeron la voz de Dios, y allá fue Dios a buscarlo. Dios te va a buscar porque me va a buscar a mí, va a buscar a toda la humanidad, porque todos vamos a tener que estar delante del trono de blanco de Dios y allí seremos juzgados. Y el que se vaya antes, si se va en pecado, lamentablemente con dolor en el alma lo digo, va rumbo al infierno. Porque la paga del pecado es la muerte. Y es la destrucción y la maldición y la condenación, amén, de todo aquel que se va sin salvación. Alabado sea Dios. Y Dios advirtiendo, como voz de trompeta, como voz de atalaya, que nos arreglemos de una vez por todas. Que tomemos el evangelio con seriedad. Que no seamos infieles. Alabado sea Dios, que no traicionemos la justicia divina. Jesús fue traicionado por los suyos, alabado sea Dios. Traicionaron a la palabra y hoy en día siguen traicionando la palabra de Dios. Más escuchan al mundo, al diablo, las trampas, sus deseos, sus pasiones, todo lo que el mundo da y no quieren escuchar la voz de Dios. Bendito sea Jesús. Alabado sea Dios. Es hora, hermano, que despertemos. Es hora, hermano, que empecemos a pastar con Dios. Que busquemos a Dios en espíritu y verdad. El mundo sigue su rumbo. Va en decadencia. Va en destrucción. Proféticamente lo estoy diciendo. Va con su rumbo. Va cumpliéndose proféticamente todo lo que está escrito. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Y el pueblo durmiendo. El hombre durmiendo sus delitos y pecados. El hombre durmiendo con un espíritu de indiferencia ante la presencia de Dios. Queriéndole servir a Dios como ellos quieren servirle a Dios. Eso no es así, amado. Es hora, hermano, que nos arrepentamos de corazón y nos convirtamos y que paguemos el precio de nuestra salvación. Esto no es por nenes bonitos como los hijos de aquel hombre. De Elí creo que eran, ¿verdad? Los hijos de Elí. Amén.
eran bonitos, bellos, de buen parecer, altos. Yo me imagino que habían hasta tofes allí. Amén. Pero eso, hermano, Dios no lo ve. Dios lo que ve es la importancia, el deseo, el anhelo. Amén. El arrepentimiento que uno ve. Amén. Dios mira y busca y procura que lo amen. Porque Dios es el dueño y el autor del amor. Y Dios quiere, amén, derramar y compartir su amor. Amén. Con todo aquel que dice que lo ama, que cree en Él, que le sirve a Él, que es fiel a Él. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios quiere. Dios está buscando estos fieles adoradores que lo buscan en espíritu, en verdad, y que de una vez por todo dejemos la maldición del pecado, que nos apartemos, hermanos, de la inmundicia, de la carnalidad, de los actos lascivos, de la injusticia, hermano, de todo aquello que viene y sobreviene, porque toda esa tentación viene del mismo diablo cuando estamos caídos ante la presencia de Dios. Cuando estamos nosotros, hermanos, que no podemos levantar ni un dedo, ahí Satanás viene y nos destroza y nos embarata y nos vuelve enemigos, amén, de la justicia divina de Dios Todopoderoso. Y a eso vino Él. La palabra dice que Él vino a matar, hurtar y destruir, y ha hecho eso, está haciendo eso con todos aquellos hermanos que se han dejado caer en la trampa. David cayó en la trampa, alabado sea Dios. Pero la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia, Él se arrepintió de su maldad. Entendió que había cometido y lo dijo, se lo dijo a Natán: he pecado contra Jehová. Pero mire, Dios le preservó la vida. Le perdonó la vida contigo con eso. Y terminó siendo de rey a salmista. Un gran salmista. Tú puedes ser un hombre o una mujer de eso. Un hombre que dio testimonio del Dios de la misericordia, del Dios del amor, del Dios de la compasión. Él lo dio, David lo dio. Y no solamente, sino todo lo que escribió en los salmos. Alabado sea Dios. En esta tarde saludamos a Elizabeth Dómenes, amén, dice que lo está viendo, pide oración por su familia. Miriam Maldonado Grangeles dice: Dios los bendiga, pastor y hermano, en el nombre de Jesús, por salud. Dice aquí Juan Dómenes y Amalia Encarnación, por salud. Nuestro amigo y hermano Carlos Guadalupe, amén, dice: saludos a todos. Dice: compartan el video cuando termine, amén. Y dice: Dios los bendiga. Bendito sea Jesús. Y a todos aquellos, ¿verdad?, que van entrando poco a poco, amén. Le damos nuestro saludo, nuestro respeto. Y digo, como dice nuestro hermano Guadalupe, compartan estos videos. Necesitamos que se compartan estos videos. Hay mucho engaño, hermano. Hay mucha falsedad. Hay mucha mentira. Y usted sabe lo más duro de esto, que a veces sale esto de aquí. De aquí, hombres que le faltaron el respeto a Dios, hoy en día están envolviendo una iglesia al mundo, sacándolos de la verdad, y el que sale de la verdad sale de la sana doctrina. Hoy en día usted puede hacer todo lo que quiera, que lo que dicen que la que peca es la carne. Así dicen. Bendito sea Jesús. Puedes envolverte en todas las cosas que hay en el mundo. Después que me traigo una buena ofrenda y un buen diezmo, sigue ahí haciendo quien era, lo que eres y lo que tú eres. Así estamos. Llevando un pueblo al liberalismo por completo, a la inmoralidad en cuestión de las vestimentas. Nadie quiere parecerse a una mujer seria, decorosa. Mayormente hoy en día quieren que las mujeres especialmente se parezcan más a las mujeres del mundo. En toda vuestra manera de vivir. Así está el mundo.
La iglesia es conservadora, perdón. Es humilde, es mansa. Y aquí nosotros nos vestimos no para agradar a los hombres, sino vestimos para agradar a Dios. Como instrumentos de justicia, nos vestimos para agradar a Dios. Nos cuidamos porque somos cartas, somos luz. Es nuestro testimonio. Es el testimonio del Cristo de la gloria. Alabado sea Dios. Hoy en día todo es válido. En el mundo todo es válido, hermano. Pero para Dios, hermano, eso se cae. Se cae. Para Dios lo que es válido es lo que uno guarda haciendo la voluntad de Dios, que es su palabra. Y esa palabra es la que nos va a juzgar a nosotros para bien o para mal. Procure que cuando vaya a ser juzgado, usted sea juzgado para bien y no sea juzgado para mal. Pero no podemos seguir embarrándonos en el mundo, sino volver a las primicias de lo que tiene que ver la esencia divina, de lo que tiene que ver las primeras obras del amor. Eso es lo que Dios está buscando. Este mensaje después de las 6 de la tarde va a estar en YouTube. YouTube te va a ver este logo, el logo de aquí, este loguito, está el logo de la iglesia, del templo, mejor dicho, perdón, del altar. Y usted va a buscar Sube Acá 4.1. Tiene que ponerlo así, Sube Acá 4.1. Y ahí usted va a entrar y va a ver el altar. Usted entra ahí y puede ver todos nuestros mensajes. Mañana lunes le queremos informar nuevamente, como todos los domingos lo expresamos. Nuestro hermano evangelista Carlos Guadalupe con su amada esposa, la evangelista Ida Licea, le recomendamos, hermano, que se conecten mañana a las 8 de la noche. Nuestro hermano evangelista Carlos Guadalupe está llevando unos estudios, hermano, que ni se ven en que sea un estudio de un templo. O sea, esos estudios, hermano, perecen, porque ya no hay tiempo para dar estudio, para que la iglesia se nutre de lo que tiene que ver la santa divina palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que podamos, hermano, de poder escudriñar, de guardarnos, de cuidarnos de todos estos ejes del mal que nos quieren apartar de la verdad. Nuestro hermano evangelista Carlos Guadalupe, yo doy testimonio, hermano, de que se puede ver y escuchar sus palabras, porque son palabras totalmente proféticas. Toma este asunto con seriedad juntamente con su esposa. Y a todos aquellos hermanos yo los saludo que han tenido la oportunidad de ser bendecidos, de poder ir a las redes a llevar un mensaje totalmente cristocéntrico. Realmente, hermano, me siento más que orgulloso y agradecido que hayan personas todavía conforme al corazón de Dios, que no le tienen miedo ni a las críticas, ni a los señalamientos, ni a las acusaciones, ni a los acosos. Amén. Sino que estamos aportando un grano, amén, de justicia para el reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, les recomendamos que mañana a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, usted se conecte por Criluz TV. Amén. Y ahí encontrará a mi amigo y hermano evangelista Carlos Guadalupe. Dios me les bendiga y hasta el próximo domingo. Nuestro hermano Andrés, que nos despida en oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de despedir, voy a orar por la salud. Padre, en esta hora, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, te damos gracias porque sabemos lo que tú haces. En esta hora, Señor, se pide por salud. Señor, en esta hora reclamamos salud divina
para todos aquellos que se encuentren afectados de diversas enfermedades, condiciones, padecimientos, situación. Llame como se llame, tú eres el Todopoderoso. No conozco los nombres, amén, de algunos de los que piden salud, pero tú sí los conoces. Y en esta hora declaramos, Dios del cielo, un milagro, declaramos sanidad divina. Hay que activar la fe y creemos, Dios del cielo, sobre todo por el todo, que en el nombre de Jesús están sanos, Padre. La gloria es tuya, Señor Dios del cielo. Siempre será tuya la gloria, Padre amado Dios. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. Nuestro hermano Andrés, Dios me les bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Iglesia, que Dios le bendiga. Aleluya. Hemos concluido, ¿verdad? Con ese mensaje glorioso. Mensaje de enseñanza para nosotros, porque los ojos son la luz. Es la vista de nuestro cuerpo, de nuestra alma, ¿verdad? Y si nuestro ojo no es bueno, aleluya, tampoco nuestro cuerpo va a ser bueno. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque ahí es que vienen las concupiscencias del mundo. Y cuando uno entra en concupiscencia, hay que orar y reprender, hermano, reprenderlos en el nombre de Jesús, para que, aleluya, se aparten de nosotros. No debemos estar en esa situación. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, aleluya, hemos concluido esta gloriosa tarde, esta fiesta que estuvimos aquí con el devocional por la mitad, la primera hora del devocional y la segunda hora, aleluya, con la palabra de Dios. Aleluya, donde el Espíritu Santo nos habló a través de nuestro amado pastor Leonardo Benítez. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar para despedirnos y nuestros saludos nuevamente y nuestro respeto, aleluya, a los que nos están viendo por las redes, a nuestros amigos y hermanos, bendito sea Dios, y a mi hija y a mi familia que están en camino hacia Detroit. Dios los bendiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Amantísimo Dios y Padre Celestial. En este momento le damos las gracias, Padre, por este día, este regalo de vida que usted nos ha dado hoy en este lugar, Padre Santo, con la esperanza viva, Padre, de que, aleluya, lo atesoremos todo en nuestros corazones, Padre. Leemos nuestras mentes, nuestras conciencias, Dios del cielo, y que, aleluya, lo vemos por gracia, porque por gracia usted nos lo ha dado, Padre. Y que, aleluya, mantengamos esta palabra y este evangelio, Padre, y la llevemos a toda criatura, Padre, a todo el que podamos llevársela, Padre amado. Porque este es el tiempo final, un tiempo en el cual, aleluya, las cosas son un poquito más difíciles, pero no imposible, Dios del cielo. Porque para usted, para Dios, todo es posible. Y en Cristo Jesús, todo lo podemos. Aleluya. Así que, aleluya, nos despedimos, pero no nos vamos de su presencia, Padre. Su presencia irá con cada uno de nosotros a nuestros respectivos lugares y destinos, Padre. Llévanos con bien y cuídenos, Padre, por medio de su Santo Espíritu, para que lleguemos, aleluya, y podamos regresar con el favor suyo el martes que viene, Padre amado, para continuar, aleluya, aprendiendo y desarrollándonos cada día más para este evangelio grande, estas buenas nuevas que usted ha puesto en cada uno de nosotros para el mundo, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al que vive para siempre.